Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo programa del Arranque en Radio Sónica. Hoy es miércoles 7 de julio del 2021. Soy Maximiliano Lecchi y como desde hace 10 años hacemos este programa con mucha política, actualidad y las noticias de lo que nos van pasando o nos va pasando en Argentina y en el mundo. Bueno, me gustaría charlar en la mañana de hoy de una noticia que está conmocionando al mundo y sobre todo a América toda, porque es el asesinato de un presidente, en este caso de un presidente de un país americano. Estamos hablando de Haití, que ha sucedido en la madrugada. Acaban de asesinar a tiros en su casa al presidente de Haití, Jovenel Moïse. Fue ejecutado por un comando integrado, dicen, por personas extranjeras. El presidente se encontraba en su domicilio junto a su mujer, quien también fue herida de muerte. En principio había quedado con heridas, pero ya se ha confirmado la muerte de la primera dama también. El anuncio lo hizo el primer ministro saliente, donde aclaró que el asesinato se produjo este miércoles 7 de julio alrededor de las 2 de la madrugada por un comando integrado por personas extranjeras. Esto es según el comunicado que sacó el propio primer ministro saliente, Claude Joseph. La esposa del presidente en principio había resultado herida en el ataque y había sido hospitalizada, pero ya se ha confirmado la muerte de la misma. Y según el primer ministro, el ejército en estos momentos se está encargando de mantener el orden en Haití. Bueno, parece que mucho orden en el país lamentablemente no había. Ya sabemos que Haití es uno de los países más pobres de América Latina, es un país que recibe ayuda permanente de muchas otras naciones y que la situación de violencia, con esto que ha sucedido, no cabe la menor duda que va a tender a agravarse. Según los primeros informes, desconocidos irrumpieron alrededor de entre la 1 y las 2 de la madrugada. Un grupo de individuos que hablaban español atacaron la residencia privada del mandatario y lo hirieron en principio de muerte a él y a su esposa. El primer ministro interino y la Policía Nacional han condenado el acto como odioso, inhumano y bárbaro, al tiempo que han llamado a la población a la calma, afirmando que la situación de seguridad en el país está bajo control de la policía y de las Fuerzas Armadas. Se están tomando todas las medidas para garantizar la continuidad del Estado y para proteger la nación, asegura el comunicado, para concluir que la democracia y la república ganarán en Haití. Recordemos que Moïse había gobernado el país, que es el más pobre de América, por decreto desde hace más de un año, en medio de una crisis política y disputas sobre cuándo terminaría su mandato. El presidente había sido acusado de inacción frente a la inseguridad y a la ola de secuestros en los últimos meses, en una nación que también, recordemos, afronta lo que es la pobreza crónica y desastres naturales recurrentes. No sé si se acuerdan del sismo de Haití hace poco tiempo, donde la propia Argentina, bueno, ya hace algunos años en realidad, no poco tiempo, la propia Argentina había enviado misión de rescate y de salvamento. Y obviamente esto hay que sumar la pandemia del coronavirus. En declaraciones a algunos medios, el propio expresidente Moïse había justificado su decisión de sostenerse en la presidencia de Haití hasta el llamado a elecciones de las que había prometido no participar. Pero obviamente ese llamado nunca había llegado y eso había enojado a parte o a sectores de la oposición en el país. Pero finalmente se termina con un asesinato brutal, incomprensible y inentendible. Un poco quería abrir el programa con esta noticia para dar a entender y a comprender y a pensar que siempre se puede estar peor, ¿no? Uno siempre piensa que vive en un país con situaciones dificultosas como es la Argentina, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, algunos hablan desde el punto de vista moral y ético. Y yo creo que la verdad que un país como Haití es uno de los países que demuestran que siempre se puede estar peor, siempre se puede estar peor.
Y creo que son momentos, a veces cuando uno hace comparaciones personales, también para hacer comparaciones puertas adentro del país. No porque uno cree que puede llegar a ser Haití, sino porque realmente tenemos que tomar las fortalezas que hoy tenemos como nación, como país, como sociedad, y mirar hacia el futuro, o intentar mirar hacia el futuro, dando un mensaje de esperanza, salvando las diferencias que muchas veces pueden existir desde el punto de vista político, pero manteniendo siempre la institucionalidad que es tan importante en una nación que debería ser siempre republicana y que ojalá así siempre lo sea. Con el respeto a las instituciones, con el respeto a los poderes del Estado, con el respeto a las investiduras y obviamente los que tienen cargos de poder, respetando eso tanto en el diálogo interno como en el diálogo externo y convocando sobre todo a que el diálogo siempre sea una primer salida y nunca la violencia, que muchas veces las vemos y que muchas veces la generan situaciones que son difíciles a veces de explicar. Por eso es tan importante ponerse en el lugar del otro y dialogar, evitando que por un conflicto que uno cree que es razonable, siempre tenga que perjudicar al otro y que eso haga que la escalada de violencia siempre sea o vaya increyendo y no llegar obviamente, como digo, a situaciones como las que ha vivido Haití en el día de hoy, que la Argentina también la ha tenido, que la Argentina también las ha tenido, hace mucho tiempo, y lo más cercano a lo que ha pasado con una situación de violencia sin llegar a matar a un presidente, pero fue una situación de violencia extrema, fue el año 2000-2001. Así que busquemos nuestras fortalezas, tratemos de dejar nuestras debilidades a un lado, seguir por el camino del republicanismo, del diálogo, del consenso, de los partidos políticos, base fundamental para la creación de una democracia dialogada y que la Argentina vuelva a ser o sea un ejemplo de lo que debe ser y no de lo que no se quiere ser, que en este caso es Haití. Esto es El Arranque.